Chicos, yo Que tengo sean la las 1:55 para arrancar 2 pasaditas, si acaso, o muy puntuales, ¿cierto, Luis Fernando? No, 2 en punto, sí, todavía faltan 5 minutos. Sí, señor. Perfecto. Pues en contra de lo que le había dicho don Luis Fernando, sí monté presentación. Bueno, usted con presentación o sin presentación siempre es bienvenido y siempre trae temas de mucho interés, doctor. Es que la ventaja de la presentación es que me controla la carreta que voy a echar. Camilo, todavía no la subas porque en la introducción hacemos 3 diapositivas de inicio. Okay, y ahí la bajo y la subes tú. Okay. Para seguir con la tradición del bullying de este tipo de espacios, don Ramón, feliz cumpleaños. Ay, gracias, Camilo, muchas gracias. Feliz cumpleaños, Ramón. Muy querida. Aquí ya cada vez subiendo más de piso. Gracias, Camilo, muy querido, hombre. Mi doctor Giraldo. Está muteado. Y al doctor Luis Esteban Galdos también le doy la bienvenida. Sí, señor. Ahí sí no, creo que no lo conozco. Ahí sí me declaro inocente. Luis Esteban, tienes el micrófono en mute. Camilo, de Grup Musa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Por ahí me estaba hablando Florencia Leal de ustedes. Ayer estuve hablando con la persona que trabaja contigo, sí, señor. No, al revés, yo trabajo para él. ¿Tú trabajas para él? Sí. Yo no sabía, porque cuando uno escribe no sabe cuál es el cargo, esa es la ventaja. Como usted no sabe quién soy yo, entonces no hay problema. Sí, Juan Diego, más que bienvenido. Juan Diego es el presidente de la compañía. Ok, sí, no sabía la verdad. Hola, Sí. Luis Esteban. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Bien, Jorge, Muy bien. doctor Jorge Camilo. Rojas, hola. Doctor Rojas. Don Juan David Giraldo acompañándonos acá desde Pereira. ¿Es que está? Sí, Pereira, Manizales. Manizales Súper de Alimentos. Presente. Me gusta verlo como lo veo. Gracias, afortunadamente muy bien. El super coco, delicioso. Es correcto, presentes. Sí, él mantiene mi dosis de barrilete. Tiene que decirle a Carlos Ariel que compre más para el éxito, porque es la enfermedad de mi casa y hay que hacer fila como si estuviéramos en Cali para comprar el tucho. Eso es una locura. Es una buena locura. Es que Juan David es monitor mío en el CESA, en la clase que yo dicto allá. Es correcto. Me aguanta a mí en la carreta. Dos minutos más, Camilo, y arrancamos. Perfecto, doctor Aguirre. ¿Qué hubo? Yo estoy aquí de colada. No, señora, ningún colada. Bienvenida, doctora Florencia. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Florencia. Me tocó, te quiero decir, Luis Fernando, me tocó rogarle a Carlos Pinto. Carlos es malo, Carlos es malo, Carlos es malo. No puede ser. No, de verdad que muchas gracias. Qué rico oír a Camilo. Oiga, Camilo, yo de antemano me disculpo, faltando 2 minutos para las 3. Me retiro. Brinca para el otro lado, sí, esto es una locura. Esto es una locura. Entonces, por lo menos los 2 minutos para estirar las piernas. No, mi doctor Botero, usted sabe que con usted, compadre. Yo creo que ya tenemos suficiente cantidad de asistentes y faltan como 30 segundos para las 2 de la tarde, entonces podemos dar inicio. Muy buenas tardes a todos, gracias por la asistencia a esta reunión. Yo le había pedido el favor a Camilo, como siempre, que recurrimos a él y como siempre también él muy generosamente nos asigna el tiempo y está disponible para nosotros con todo este tema de la incertidumbre que seguramente está trayendo un tema muy complejo de desempleo, efectos económicos, disminución de la producción, de la demanda, seguramente aumentará el déficit público.
Entonces, además de todos los efectos que ya traemos, todos los que llevamos 14 meses guardados, psicológicos y todo lo demás, le pedí a Camilo que nos diera su punto de vista un poco sobre esta incertidumbre. Entonces, pues muy bienvenido, Camilo, pero primero le doy la palabra a Carlos Pinto, que va a contar las reglas de juego en la reunión. Adelante, Carlos. Gracias, Luis Fernando. ¿Ahí me están oyendo y ven la pantalla? Sí, Correcto, Carlos. Señor. Señor, Muy bien. Ya dio la bienvenida Luis Fernando. Bienvenidos todos. Camilo, gracias por aceptar esta invitación. Como en todas nuestras reuniones y en línea con la ley de competencia, todas las conclusiones y recomendaciones realizadas en esta reunión son de carácter informativo, no comprometen a ningún afiliado con su aplicación, todo es de aplicación voluntaria. Tal como dijo Luis Fernando, reglas de juego: simplemente mantener la cámara apagada para que la señal permanezca estable, lo mismo los micrófonos, y al final habrá unos 5 o 10 minutos para las preguntas que quieran hacerle a Camilo. Sin más preámbulo, Camilo, bienvenido, y yo ya salgo de compartir pantalla y te dejo. Creo que ya la puedes subir. Ok, un placer volver a estar con todos ustedes, todos amigos de la casa, todos cercanos a nosotros. La idea de esta presentación en torno a los que nos pregunta la Cámara de Proveedores en torno a qué vemos nosotros, qué impacto está teniendo el tema del paro. Pues se me mezcla con varias cosas que tenemos dentro de la gaveta que les quiero mostrar. Unas cosas son públicas, otras no lo son. Entonces, parte del material que ustedes van a ver acá probablemente no se los podemos compartir completo. Cosa que advierto de antemano. Entonces, quiero comenzar chiviándome. Es parte de los datos del Consumer Report que nosotros damos todos los meses, que van a salir publicados 2 o 3 horas después de esta conferencia. No hemos terminado el informe, entonces perdónennos que de repente hayan errores de edición y de redacción, pero intentamos traerle la última información a ustedes. De ahí pasaré al tema paros, de ahí pasaré a un tema de identidad política, y pasaré a un análisis de perspectiva que nosotros venimos haciendo hace ya un buen tiempo. Dicho esto, lo que nosotros vemos es que abril debía ser un mes bueno, porque cuando uno se va a comparar contra el peor mes del año pasado, pues evidentemente los números tendrían que haber sido positivos. Pero ante el pico más alto de COVID que hayamos visto en los últimos 14 meses, y claramente la aparición de las marchas, claramente estamos ante un fenómeno que le golpea el gasto a los hogares de manera muy importante, como ya otras fuentes lo han mencionado de diferentes maneras. Dicho esto, sí crecimos. De hecho, el crecimiento del gasto fue desde las métricas de radar, que ustedes saben que son distintas a otras. Fue un crecimiento del 11,4% en términos reales, lo cual es un crecimiento histórico gigantesco, pero se compara frente a un menos 5% del año pasado. Entonces, no es que sea un crecimiento como tal tan grande, porque cuando lo miramos en nivel de números índices, considerando a enero del año pasado como el año base, el mes base de comparación, aún estamos cerca de un 6,6% por debajo del nivel de gasto que tenían los hogares en enero del 20. Entonces, si bien el crecimiento es espectacular, debería haberlo sido más. Y segundo, pues aún estamos por debajo de lo que estábamos antes de los niveles de pandemia. Dicho esto, cuando uno revisa ese crecimiento del gasto, evidentemente es un crecimiento fuerte. El del comercio es inclusive aún más fuerte, pero revisemos que una caída más grande en abril del año pasado, y lo que se refiere al no comercio, es decir, lo que uno no compra en el comercio, los arriendos, los servicios públicos y demás, este comportamiento no es tan positivo. Lo miramos en el mismo ejercicio de índices que estábamos mirando ahorita. El comercio está inclusive por debajo de la dinámica de gasto de los hogares, mostrando que le falta aún mucho por recuperarse, y el no comercio, digamos que es el que permite que de alguna manera la caída aún no sea tan grande, pero el comercio está cerca de 9 puntos por debajo de lo que estaba en enero del 2020. El 26 tampoco. ¿Alguien presentó algo? Me perdí.
¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, No, te señores, vemos. estamos Ya viendo toca la de, la de Ya Marta. salió la pantalla. Ya. Está como voy. compartida. Ah, La de Marta estamos viendo. Camilo. Ok, pero ¿por qué tengo yo esa pantalla? No, si me salgo de... No entiendo qué pasó. Alguien más estaba compartiendo la pantalla, Camilo, Sí. creo Sí, que ahí fue pasó eso. algo raro. Correcto. Ahí pasó algo raro. Ahí ya están viendo mi pantalla otra vez. Ya. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, aún estamos por debajo de los niveles de enero 20 y nosotros, al igual que otra cantidad de agencias, estamos haciendo lo mismo y es mostrar la información de una manera más por índices que por crecimientos, porque los crecimientos en este momento pues claramente no nos están contando ni la mitad de la historia. En ese mismo ejercicio, cuando revisamos las dinámicas del tema financiero, nos damos cuenta que hay un comportamiento muy interesante en la colocación crediticia, donde particularmente la colocación en crédito hipotecario y crédito de consumo han tenido una dinámica muy importante comparándola frente a ese mismo enero del 20, haciendo el mismo ejercicio que veníamos haciendo con esas grandes dinámicas de gasto, que nos muestran que sí hay un movimiento importante en la compra de vivienda y la compra de vehículos por parte de los hogares, lo cual de una u otra manera está aumentando el servicio de deuda, como es una cosa predecible y esperada, y digamos que está contrayendo ese crecimiento del uso de tarjeta de crédito, el uso de efectivo en el mercado. Pero esto no es un tema tan cercano a la reunión en la que estamos hoy. Entonces, los datos para abril son datos más negativos de lo que históricamente se han reportado, lo cual muestra que abril efectivamente es un mes malo, no tan malo obviamente como fue el año pasado, pero fue un mes malo y debería haber sido un mes bueno, porque tanto como enero como febrero de este año pues tuvieron problemas y marzo, pero abril pues desafortunadamente une los fenómenos que les he mencionado anteriormente, donde el tema de las marchas y el tema de los aislamientos afectaron la dinámica de gasto. Entonces, al revisar las tasas de crecimiento de todos los grupos de consumo, como ustedes lo pueden ver acá, hay unos que ya están en terreno negativo. ¿Quiénes están en terreno negativo? Los que estuvieron en terreno positivo el año pasado. Pero si hacemos el mismo ejercicio de los índices, ninguna de las canastas grandes que medimos en radar, bien sea por durabilidad, por tipo de gasto, por canal de compra o tipo de producto, está por encima de enero del 2020. O sea, estamos ante un golpe en abril grande que hace que muchas dinámicas de gasto se vean claramente afectadas y hayan habido retrocesos de la recuperación de gasto que se hizo en el primer trimestre de este año. Si bien el primer trimestre estuvo muy afectado por los gastos de enero y las restricciones que se dieron, parece que abril va a ser inclusive más negativo que las mismas cifras de enero. Entonces, dicho esto, si lo miramos a nivel de tiendas de barrio, ya tenemos crecimientos negativos y los centros comerciales tienen crecimientos positivos, lo cual suena totalmente contraintuitivo, pero al mirarlo a nivel de índices, evidentemente la tienda de barrio está vendiendo menos que en enero del 20 y los centros comerciales están vendiendo mucho menos que en enero del 20 y vienen en caída desde diciembre de manera continua y no han logrado recuperar una dinámica positiva en este fenómeno. En ese mismo sentido, los bienes no durables o el mercado evidentemente cae, que fue el gran boom que se dio el año pasado, crecen los semidurables y los durables e incluso crecen los servicios. Pero si lo miramos a nivel de índices, los no durables efectivamente caen frente a enero, los semidurables también, los durables tienen un comportamiento positivo en abril en función de esa venta de vehículos que les mencionaba, y los servicios siguen en terreno negativo por las comidas por fuera del hogar y el entretenimiento. Mirarlo a nivel de grupos de consumo, podemos evidenciar cómo moda tendría un comportamiento con unos crecimientos espectaculares, al igual que el mundo de entretenimiento. Pero estos son problemas de base. Cuando lo miramos por índices, claramente alimentos está en terreno negativo, que es una cosa que desde el informe pasado les habíamos dicho nos tiene preocupados. Ya la dinámica de compra de alimentos de los hogares es menor que la de enero y esto tiene que ver con una menor condición de ingreso en los hogares. El gasto en vivienda también está en terreno negativo, vivienda entendida como hogar. Aquí están muchos de los electrodomésticos de la Cámara de Electrodomésticos que hoy está aquí presente. Vestuario sigue cayendo desde diciembre, salud viene cayendo desde diciembre, educación también está en terreno negativo, entretenimiento sigue cayendo y profundiza
su situación, transporte y comunicaciones se recupera por el tema de vehículos y gastos varios donde está aseo personal mayormente y licores, que se refiere más a gastos personales, también está en terreno negativo. Es decir, la situación que teníamos y lo que habíamos logrado recuperar de una u otra forma en febrero de este año básicamente se perdió y abril nos está llevando unos terrenos difíciles, no al nivel de las caídas obviamente de abril del 20, pero mostrando que esto ya le pegó a los hogares y le pegó de una manera directa. Revisar esto por ciudades nos damos cuenta exactamente lo mismo, ninguna ciudad ha logrado recuperarse frente a enero del 20, quizás la que más se ha recuperado es Neiva y la que menos se ha recuperado es Pasto, y a cierre de datos de abril, que esto vale la pena hacer la precisión porque mucho de la marcha es en marzo, evidentemente Cali está 6 puntos por debajo de su base de enero, que fue evidentemente la ciudad que más duro recibió el tema de las marchas. Entonces, a nivel de tipo de cambio, los fenómenos de devaluación de los últimos meses y particularmente de abril muestra cómo esto afectó a los hogares. Primero lo afectó en un sentido lógico, es que la cantidad de gasto que hacemos en importados ha venido reduciendo durante todo el año pasado y lo que va de este año, pesan menos los importados en el bolsillo, uno por el valor del tipo de cambio y dos por la ruptura de las cadenas logísticas y la dificultad de importar estos bienes de consumo final a los hogares. Segundo, como fue publicado el día de ayer, la confianza del consumidor se cae de manera importante en abril de este año, pero seguimos con nuestra hipótesis y parece que nuestra hipótesis sigue teniendo lógica en la medida en que también el tipo de cambio se devaluó, la confianza del consumidor sigue en esa tendencia. El consumidor sigue leyendo en el tipo de cambio un termómetro de la economía que hay que tener muy presente en este momento de situaciones macroeconómicas, porque si perdemos el grado de inversión, pues solamente existe una posibilidad de devaluación importante que afectaría la confianza del consumidor por varios meses. Entonces, bajo esta información, ¿qué sabemos nosotros a datos de abril? Sistemáticamente, la población en ingresos bajos viene creciendo en los últimos 4 años y obviamente esto se acelera de manera profunda en lo que es este año por la pérdida de ingreso de los hogares. Ya el 58,7% de nuestras bases son personas de ingresos bajos, lo cual nos pone un reto grande, pero paralelamente a esto nos tropezamos con una cosa interesante, y es que históricamente, por generaciones, los centennials aún no habían entrado a jugar con mucha fuerza en la dinámica de gasto, y para abril del 2021 las personas menores de 15 años se convirtieron en compradores importantes, lo cual aún no hemos terminado de entender. Por eso les digo, estos son borradores que vamos a presentar, y de una manera atípica, personas mayores de 75 años fueron importantes en las dinámicas de compra del mercado. Mucho de esto puede tener que ver con las marchas, mucho de esto puede tener que ver con la limitación que tuvieron las personas de poder moverse en un momento dado por los bloqueos de vías y los bloqueos urbanos en las 4 ciudades principales. En ese mismo sentido, revisando la dinámica de gasto, sabemos que hasta el año más o menos 2019 veníamos en esa guerra de promociones que conocíamos. En 2020 la guerra de promociones se frena de manera muy importante dentro de la dinámica de gasto de los hogares, no porque la gente no esté comprando promociones, sino porque la gente prefiere comprar productos que para ellos sean valiosos o de alto valor. Esto no significa de lujo, sino productos que son los que ellos quieren comprar sin importar el precio, lo cual es una cosa sana para el mercado, y esta tendencia se está manteniendo en el 21. ¿Cómo interpretamos nosotros esta tendencia? Nosotros interpretamos esto como que la gente está comprando lo que quiere comprar al precio que el mercado lo ponga o como sea, pero la gente lo que hizo fue reestructurar su canasta de gasto hacia los bienes que siente que necesita en este momento. O sea, si yo voy a comprar pan, pues compro el pan al precio que sea, pero quiero este pan, no otro pan, quiero este pan. ¿Por qué quiero este pan? Porque este pan con esta marca, en este canal, en esta condición, me da a mí la tranquilidad y la seguridad de que no estoy perdiendo mi plata. En ese mismo sentido, los consumidores también han tenido unas dinámicas de cambio donde hay de una u otra manera 3 niveles de consumo: el aprendiz, el experto, el conocedor y el experto. El aprendiz tiende a darse cuando los mercados están relativamente tranquilos. Y es que la persona se la juega a probar productos que nunca haya consumido e intenta consumir la categoría para aprender, cosa que, como ustedes pueden ver en la gráfica, en 2020 esto no ocurrió. Y de una u otra manera los consumidores
de manera fuerte esa innovación en consumo que ya la estamos viendo recuperada en abril de este año, lo cual es una buena noticia. Dentro de las personalidades de mercado vemos algo de recuperación en la innovación, vemos una reducción en la búsqueda de la persona promocional que conoce la categoría y un aumento de la búsqueda de valor, lo cual nos da de una u otra manera un mensaje positivo en la dinámica de gasto. Esto nos lleva a la pregunta que de una u otra forma nos lleva a esta reunión. Y es, ¿qué tanto los paros realmente nos están haciendo daño en el mercado? Entonces, cuando uno revisa los datos del mercado que hoy tenemos, esto se anima solo, por Dios, la inflación evidentemente se afecta de manera muy importante durante el año 2016. Pero esa afectación de esa línea verde que está aquí graficada, se ve como la inflación comienza a crecer en Colombia desde el año 2013 por varios factores. Uno de los factores es la devaluación, evidentemente. Otro de los factores que es muy importante es el fenómeno de la niña que se presenta en ese momento. Y otro de los factores fundamentales fue el paro camionero, que es en alguna medida el centro de la diapositiva que ustedes tienen ahí, donde claramente uno puede evidenciar que sí hay un impacto por parte del paro en los precios de los productos en ese momento, pero la tendencia de crecimiento de los precios ya venía de tiempo atrás. Entonces, evidentemente, esa subida de los precios de 2016 afectó de manera importante la capacidad de compra de los salarios, que es la línea gris que ustedes ven en este relajo de colores que desafortunadamente se animó mal, pero nos permite comprender por qué en ese momento los hogares perdieron capacidad de compra. Esa pérdida de capacidad de compra que tuvieron los hogares en el 2016 a más o menos cerca del año 2018 causó la guerra de promociones que nosotros conocimos, la consolidación de los hard discount de una manera muy importante, pero esto no necesariamente tuvo que ver con los fenómenos de las marchas. Lo que uno sí puede ver de las marchas son varias cosas que quisiera mencionarles lentamente. La primera, las marchas no es una cosa de este año, cosa que ustedes ya saben. Lo segundo, esto viene calentándose hace mucho tiempo. Esta diapositiva la montamos desde el año 2011, podría hacerse desde mucho tiempo atrás, pero desde el 2011, comenzando con el paro camionero de enero del 11, que fue un paro básicamente de fletes, que volvió a reactivarse en 2016 porque no se cumplieron con los acuerdos. En 2011 también se da el gran paro estudiantil, que de una u otra manera fue la MENA, que fue el reflejo de lo que estaba ocurriendo en Santiago de Chile en ese momento, donde los jóvenes se unificaron pidiendo evitar que se diera una reforma a la educación que presentó el presidente Juan Manuel Santos al mercado, y fue quizás una de las grandes movilizaciones que tuvo el país en ese momento. Esos jóvenes vuelven a marchar el 15, en el 2015, en abril del 15, ante una marcha que hace FECODE para un tema de nivelación salarial. Ese tema de nivelación salarial obviamente recoge también de alguna forma las peticiones de los jóvenes que no fueron cumplidas en los acuerdos que se realizaron en 2011. Paso seguido viene un paro de controladores aéreos que fue puntual, pero pues vale la pena mencionarlo. Después viene un paro de la rama judicial, que digamos que la rama judicial históricamente siempre para, y eso causa unas afectaciones, sobre todo en los servicios judiciales en Colombia. Julio del 13 viene el primer paro agrario. Ese paro agrario es fuerte. Aquí es cuando nace de una u otra manera dignidad campesina, y comienzan a darse unos procesos donde el gobierno de Juan Manuel Santos tampoco le presta mucha atención a ese paro, inclusive a llegar a decir la frase que ustedes recuerdan, hoy por hoy es ese tal paro no existe. Entonces, evidentemente, eso causó unos impactos grandes. Y si ustedes miran sobre ese paro, hay una gráfica blanca gruesa que se dibuja, que es la cantidad de veces que las personas en Colombia buscaron la palabra paro en Google. Esa búsqueda, obviamente, se pronuncia en casi todos los paros, pero tiene un crecimiento muy importante en ese paro agrícola, que ese paro se vuelve a presentar casi que un año después en torno a un paro papero muy grande, que se da por una caída de precios de la papa y que desemboca una consolidación de esa dignidad campesina
que de una u otra manera va y marcha después, otra vez, con FECODE, se une a ellos, y de una u otra forma, todos terminan unidos en el paro camionero del 2016. ¿Para qué cuento esta historia? Porque esta historia lo que nos da es cómo se ha ido consolidando el comité de paro. El comité de paro va cogiendo fuerza y entienden que si se unifican, tiene una posibilidad más grande de causar impacto y presión en el gobierno nacional. En marzo del 17 se da un tema de nivelación salarial de docentes, donde obviamente los jóvenes vuelven a marchar, y se da después la gran marcha de la financiación pública a mediados del 2018. Esa gran marcha del 2018 es lo que uno podría decir el momento cero del comité de paro, que después se consolida con mucha fuerza en septiembre del 19, desembocando los actos vandálicos. No, el paro no desembocó los actos vandálicos, sino que crean el ambiente para que se den los actos vandálicos de Bogotá y de Cali hace más o menos año y medio, que fueron realmente fuertes, y miren cómo el indicador de búsqueda de paro crece de manera muy importante en ese momento en los hogares en Colombia, y obviamente estamos en este momento en un nuevo paro liderado por este comité que ya es consolidado, es unificado, llegando al nivel de búsquedas y preocupación más grande por parte de los hogares. Esto uno lo puede ver en varias dimensiones. La primera dimensión es qué tan electorales son estos paros, y por eso pusimos en la gráfica los momentos electorales de Colombia, porque uno puede caer en la tentación de pensar que los paros se hacen antes de las elecciones. Entonces, algunos sí, algunos no. Digamos que no necesariamente están tan relacionados. Los paros de octubre del 19 fueron 15 días antes de las elecciones de alcalde, y digamos que sí tuvieron un impacto, pero no necesariamente estaban programados para eso. El paro estudiantil de mediados del 2018 es post elecciones, y es en alguna medida lo que recibe Duque de lo que le dejó armado el presidente Santos de incumplimientos hacia los jóvenes y hacia los miembros de ese comité de paro nacional. Pero todo lo que está pasando en este momento, yo lo interpreto, aquí no hablo de radar, lo interpreto como la ruptura que se consolida en Colombia entre el sí y el no. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un libro que es la autobiografía de Alberto Casas Santamaría, donde todo el libro gira en torno al sí y el no, y no me refiero al sí y el no del proceso de paz, sino que siempre hay dos bandos en Colombia que piensan que hay dos formas de hacer las cosas. Y esas dos cosas, obviamente, pues no son claras, ni evidentemente son fáciles de entender. Pero el referendo del proceso de paz, que desemboca en la firma del Tratado de Paz del Teatro Colón, evidentemente causa una ruptura muy grande en el país. Y esa ruptura hace que se cause lo que ustedes seguramente escucharon en redes sociales como la tusa. La tusa fue una cosa muy fuerte que una gran cantidad de la población, casi la mitad de los votantes y los que no votaron, digamos que la mitad de la población, supongamos que se reparte igual, menos de la mitad de la población, quedaron con la sensación de ¿por qué no firmamos el referendo de paz? Y les causó un dolor profundo. Y tanto que esto en redes cogió una fuerza muy grande como la tusa. Y fue la frustración de no pudimos vencer al uribismo. Entonces aquí se empieza a consolidar una idea que se dio con mucha fuerza, obviamente durante el gobierno Santos, y es que el uribismo es una fuerza extrema que no necesariamente es buena. Yo aquí estoy dando análisis, no estoy dando mi opinión, simplemente digo, es el marco en el que se mueve la situación, Santos contra Uribe. Entonces Uribe, para el imaginario de la población, mayormente en redes sociales, Uribe es malo. Y de hecho vemos marchas juveniles como las que vimos la semana pasada para tumbar la reforma tributaria, y la frase de los jóvenes es Uribe, paraco, el pueblo está berraco, cuando la marcha no tiene nada que ver con Uribe. Lo que tenemos que entender en este momento es que las marchas ya no tienen un solo tema, son multitemáticas. No es una marcha que esté solamente enfocada a un proceso. Por eso, ante la caída de la reforma tributaria, pues evidentemente la marcha continuó, porque hay una cantidad de temas adicionales, como el tema del SMAT, como el tema de la financiación de la educación, como el tema de una cantidad de cosas que hacen que los movimientos sociales y juveniles tengan motivos desde su punto de vista para seguir en la calle y seguir protestando hasta que se encuentren soluciones. Y esto tiene atravesado
un problema más grande. Y es que cuando se dan las elecciones presidenciales, vuelve y gana, por decirlo así, el candidato de Uribe, que no necesariamente es cierto, pero causa una segunda tusa. Entonces, desde que arranca el gobierno Duque, hay un ataque directo al gobierno y uno ve como la popularidad de este gobierno nunca llega a niveles importantes, solo en la mitad del año pasado, en función de lo que se alcanzó a hacer con todo este tema de la pandemia. Pero siempre ha habido una animadversión muy grande contra el gobierno. Y lo que es curioso, e insisto, esto es un análisis, yo no tengo en este momento posición política, es que esa animadversión es incluso dentro del mismo gobierno y dentro del mismo partido del presidente. Recuerden que el día de la posesión presidencial, el entonces presidente del Senado hizo un discurso casi que contra el gobierno, y en la fiesta de celebración o la reunión de celebración del comienzo del gobierno, hubieron ataques directos al presidente por parte de su propia bancada. Entonces, esto es una cosa que no queda consolidado a nivel político y que lo que pasó es que el año pasado se contuvo. Si ustedes miran, Colombia siempre tiene marchas, siempre tiene marchas, siempre tiene marchas. Entonces, evidentemente, esta marcha tenía una cantidad, era como una gaseosa en lata revuelta que tenía que abrirse en algún momento dado y explotó con mucha fuerza. Otra cosa muy distinta son los hechos vandálicos. De una u otra forma, la hipótesis que nosotros manejamos desde Radar y la Corporación Bienestar, que es una corporación que es hermana de Radar, donde siempre hacemos los análisis políticos y sociales de lo que ocurre en Colombia y en los países donde nosotros trabajamos. Y digamos, por ejemplo, ahí se corre el Estudio Mundial de Valores y esas investigaciones que algunos de ustedes conocen. Entendemos que detrás de esto hay por lo menos tres grandes factores. Un factor obvio de narcotráfico que hay en el país y todo lo que tiene que ver con ese negocio, que es una historia de yo no sé si ya 60 años en Colombia, pero mucho tiempo. Segundo, un problema de distracción de la policía. En la medida en que la fuerza disponible está en función de qué está pasando en las marchas, el pie de fuerza se va para allá y el resto de la población queda con menos policías y un vandalismo no necesariamente organizado aprovecha para hacer saqueos, que es el caso del robo de los bancos y la toma de los cajeros electrónicos, ese tipo de cosas que uno dice, esto no tiene que ver con la marcha, no tiene que ver con narcotráfico, no tiene que ver con pobreza. Usted no se roba un cajero electrónico, ese no es el punto. Y hay un tercer componente que pueden ser los infiltrados, y estos infiltrados hay que dividirlos en dos ámbitos. Un infiltrado que pueden ser de fuerzas subversivas como el ELN y las disidencias de las FARC, palabra que no me gusta usar nunca, que eso es mantener vivo el concepto FARC. Y segundo, inclusive infiltrados de la fuerza disponible que se quitan el uniforme y entran a las marchas causando tensión. Entonces, el primer mensaje grande que tiene esta diapositiva tan confusa y tan compleja es que esto no es nuevo. El segundo mensaje es que los paros no necesariamente tienen grandes afectaciones sobre la dinámica de gasto de los hogares. Claro, en los días puntuales de los paros hay afectaciones profundas en las dinámicas comerciales y abastecimiento, como lo vivimos la semana pasada, porque cogió carrera el concepto de que usted puede bloquear las vías. Si usted puede marchar sobre una avenida, pues lo mismo puede hacer bloqueando una carretera, y eso cogió mucha fuerza desde el paro camionero, que nace ese concepto o se consolida con mucha fuerza en los primeros paros agrarios del año 2013 y del 2014. Entonces, pareciera, y perdónenme, esto es una opinión mía, no comprometo a Radar ni a Bienestar, y por eso les pido que esta conversación sea más entre amigos que otra cosa. Pareciera que detrás de esto está el alma sindical. Más allá de que los sindicatos sean buenos o sean malos, ese no es el punto de lo que yo quiero plantear. Los sindicatos tienen ciertas premisas en su comportamiento históricas. Tienden a hacer paros porque paran la producción y eso presiona a que la empresa tenga que sentarse a hablar con ellos. Dos, tan pronto se sientan a hablar con ellos, hay un pliego de negociación que tiene que ver con una cantidad de procesos donde los empleados buscan las mejores condiciones laborales, mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones de salario, lo que sea, y es un proceso de negociación. Y tercero, están dispuestos a las vías de hecho, pero vías de hecho que no necesariamente son violentas, sino son de paros, de bloqueos, que no dejan entrar a otros empleados, que no dejan entrar los insumos, que no dejan salir el producto, porque lo importante es que estemos todos en paro.
Esto no es una cosa nueva en Colombia. Esto es una cosa que siempre ha existido, o por lo menos los últimos 80 años fácilmente, desde la Declaración de los Derechos Sindicales en el gobierno de Alfonso López Pumarejo. Entonces, detrás de ese tema sindical hay un segundo tema importante, y es el fuero sindical. Si usted es parte de un sindicato, tiene una protección laboral en Colombia particular. No conozco esto en otros países, no sé si en otros países pasa o no pasa, pero de una u otra manera, efectivamente, hay un fuero sindical. Entonces, cuando usted tiene a los sindicatos en todas sus formas, públicos, privados, educación, lo que sea, liderando las marchas, ellos siguen con su misma estrategia mental de sindicato. El paro significa bloquear por vías de hecho las vías, bloquear los accesos, evitar que la gente permita que las cosas funcionen porque quieren causar un paro, una parálisis, y de una u otra manera lo logran bloqueando las vías. Segundo, se mantiene el fuero sindical. Y esto parece que se está transmitiendo, esta es mi opinión, no tengo ninguna evidencia para lo que estoy diciendo, a una figura que uno podría llamar el fuero del manifestante. Un manifestante puede caminar por la calle, bloquear la vía, pintar una pared, hacer ruido a la hora que sea, violar una cantidad de normas menores urbanas y tiene permiso de hacerlo porque está marchando, porque se está manifestando. O sea, nadie niega el derecho a la manifestación, pero el derecho a la manifestación no necesariamente está por encima de otros derechos. Entonces, desde la visión de un negociador sindical, como se ha construido en Colombia en los últimos años, es posible para ellos que en su cabeza esté que los derechos del paro estén por encima del resto de los derechos. Inclusive muchas personas que bloquean vías no tienen ningún problema en no dejar pasar una ambulancia, poniendo inclusive el derecho del paro por encima del derecho de la vida. Entonces, esto obviamente turbia todo el esquema de lo que está pasando. ¿Hay razones para parar? Cantidades. ¿Hay razones para manifestarse? Muchísimas. El 70% de los colombianos consideran que el presidente no está haciendo la tarea bien, y según un último estudio de Napoleón Franco, que seguramente les llegó por WhatsApp, de todas esas cosas que circulan hoy por hoy, muestra que la gente está de acuerdo con el paro. Entonces, hay una situación que la gente no está satisfecha con lo que está ocurriendo. Y pues claro, Colombia tiene problemas muy profundos históricos que afortunadamente se han reducido, pero siguen presentes. Entonces nosotros los economistas, de manera muy arrogante, me meto en la lista, decimos, pero es que hace 30 años el país era peor. Sí, claro, completamente de acuerdo, hace 30 años el país era peor, pero hace 5 años esto no cambia. Y si hace 5 años esto no cambia, la gente necesita cambios. La gente necesita ver una mejora en su calidad de vida, y esto causa estas tensiones, y los movimientos sociales obviamente aprovechan esto y las movilizaciones para, de una u otra manera, prepararse para el proceso electoral del próximo año. En ese mismo sentido, hay que decirlo de frente, el gobierno ha sido muy desacertado en comunicar la ley de solidaridad sostenible, que en mi opinión, el nombre lo decía todo y no fueron capaces de comunicarlo. No es una reforma tributaria, es una ley en la que de manera solidaria todos vamos a hacer sostenible el país. Yo creo que el concepto era inteligente, era bien planteado, pero mediáticamente e inclusive nosotros mismos en nuestras conversaciones personales y privadas, seguramente muchos de ustedes cayeron en la trampa, yo caí en la trampa, hablábamos de la reforma tributaria. Entonces solo mirábamos un pedazo de la ley. Esto causó obviamente todo tipo de debates. Yo estuve hace un mes en este mismo comité, o hace mes y medio, hablándoles del tema del IVA, lo que podría pasar, lo que podría uno modelar sobre la situación, y evidentemente sobre eso hay muchas circunstancias que no necesariamente son tan fáciles de entender por la gente, porque la palabra impuesto siempre va a causar un malestar, porque existe el tema de la corrupción, porque existe el tema de la mala ejecución, el tema de los políticos. Sobre esto hay unos imaginarios que son más negativos que positivos y muy difíciles para manejar de la gente. Y el ministro Carrasquilla, que yo personalmente lo considero como uno de los mejores economistas que ha dado este país, no fue hábil en comunicar el tema. Y obviamente con el cuento de los huevos terminó causando una indignación que es muy compleja de manejar en el mercado. Entonces, con todo ese hervor de situación, pico de pandemia, aumento de inflación que ya empezaba a darse antes de los bloqueos,
Aumento del precio de las materias primas, que muchos de ustedes que están en la industria de alimentos saben que esto está pasando y causa que los precios de algunos productos básicos tengan que subir, pues está hecho el caldo de cultivo para que se diera una manifestación de este tamaño. Claro, no para que se diera la violencia que se dio en Cali. La violencia de Cali tiene unas connotaciones distintas en función de una cantidad de actores diferentes a muchos de los que estoy mencionando. Entonces, cuando uno revisa lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, esta diapositiva se las presentamos a ustedes hace ya un tiempo, no me quiero detener en ella. Evidentemente, los picos de contagio que sabemos que se vienen este año son presentes. Una de las cosas que cambió, y por eso traigo la diapositiva que insisto es vieja y perdónenme no está actualizada, hace que los aislamientos en los que estemos sean a posteriores del pico, lo que va a causar que muy probablemente los alcaldes ahora hagan aislamientos a priori de los procesos vacacionales. Antes de que empiecen vacaciones van a haber aislamientos y así van a evitar que los contagios crezcan como están creciendo. Que tan pronto pasen, no sé, 2 o 3 semanas y nos demos cuenta de lo que han llamado el pico dentro del pico o una aceleración del pico causada por las manifestaciones y por otras cosas, pues vamos a ver un problema en el mercado que va a significar que si abril fue malo, mayo va a ser un desastre para una cantidad de categorías y comercio. O sea, la última semana de abril, que fue en realidad la que tuvo el impacto de los paros, pues no ha parado durante mayo y si esto no se contiene rápidamente, pues evidentemente va a tener un impacto en la recuperación del comercio, las ventas, la producción y el empleo, que nadie quiere que esto sea así. Entonces, nosotros hacemos un seguimiento al que algunas de las empresas que están en esta reunión les llega de manera diaria, a las autoridades nacionales les llega de manera diaria, y es un indicador en el que nosotros le preguntamos todos los días a la gente, ¿usted compró más, menos o igual que el mes pasado? Y este indicador Radar llevaba levantándolo 15 años y nunca le había prestado demasiada atención, hasta que nos dimos cuenta que podíamos hacer un ejercicio estadístico con él, con unos promedios móviles y darnos cuenta si la gente sentía que estaba comprando más o que estaba comprando menos. La gráfica que ustedes ven viene desde el 1 de marzo del 19. La línea azul es el terreno positivo de la percepción de compras de las personas. No es un registro efectivo como el dato grande de Radar. Esto es un tema más soft que está influido por la percepción. Miren cómo se venía desacelerando, lo cual es normal. Cae en enero, eso siempre pasa. Se da un gran pico, que es el pico de abastecimiento, marzo-abril del año pasado. Entra a terreno negativo durante los grandes aislamientos. De ahí en adelante había vuelto a crecer. En diciembre tiene un pico importante. Se frena en enero. Vuelve y crece, pero miren las últimas 2 semanas la caída tan brutal que coge el indicador. Es más, desde la percepción de la gente, no el dato real, la percepción de la gente, están comprando menos cosas que el mes pasado. Y esto ni siquiera pasó en los puntos más altos del aislamiento del año pasado. Entonces, obviamente esto prende las alertas. Esta información se le entrega todos los días al gobierno nacional y a los 4 gobiernos de las ciudades principales, porque detrás de esto hay serio, no solamente está ese indicador. Le preguntamos a la gente, ¿usted qué es lo último que compró? Y en esa última compra, miren cómo las compras de elementos de mercado, que puede ser frutas, verduras, cárnicos, alimentos procesados, aseo del hogar, aseo personal, cervezas, cosas de estas, había logrado reducirse después de los aislamientos y del pico de abastecimiento, que es la cifra alta que se ve en la mitad de la gráfica. Se venía desacelerando, pero desde febrero viene creciendo sistemáticamente. O sea, se ve un deterioro en la composición de la canasta de los hogares, que tienen cada vez que hacer más transacciones y compras de bienes de mercado y no de bienes que quisieran estar comprando. O sea, le están comprando lo que les toca y no lo que quieren necesariamente. Este es un indicador que genera preocupación, porque cuando uno ya lo mezcla con el indicador de percepción, tiene sentido. La gente está comprando lo que le toca y no lo que quiere. Esto se acompaña de una tendencia a mayor compra en canales tradicionales, lo cual obviamente es un indicador de compra de cercanía, de compra a granel, con pequeños desembolsos, con un affordability más cercano para las personas, lo cual muestra una aceleración desde mediados de marzo hasta más o menos los datos. Estos datos, como ustedes ven, son datos agregados a el día de ayer. O sea, estamos hablando de información totalmente reciente, por eso aún estamos analizando los números. Al revisar esta información
en dos variables que para nosotros son muy importantes, que son los domicilios y las comidas por fuera del hogar, nos damos cuenta cómo los domicilios habían crecido de manera importante al nivel que 55-56% de los hogares reportaban que estaban pidiendo domicilios. Pero miren cómo durante las marchas de la semana pasada ese indicador se cae de manera importante y comienza a recuperarse en los últimos 3 días. Pero esa caída muestra que la gente entró en pánico, o sea, la gente de verdad quedó asustada, sobre todo en Bogotá y en Cali, obviamente, donde se profundizaron muchas de estas cosas, y en parte Medellín, Barranquilla no tanto de manera particular. Y el tema de comidas por fuera del hogar sigue muy afectado, que evidentemente eso es uno de los grandes indicadores de la dinámica del comercio y obviamente de la movilidad de las personas, que también lo podríamos mirar por los indicadores de Google en un momento dado. Entonces, desde esta Fundación Bienestar, la Corporación Bienestar que yo les contaba, uno de los indicadores que nosotros medimos es el nivel de bienestar percibido. Y es si la gente, con una mezcla de varios datos de información en torno a qué compró y qué no compró y cómo lo compró, nos damos cuenta que el bienestar percibido viene en caída libre desde diciembre del año pasado. Entonces las marchas llegan en un momento en que la gente ya estaba sintiendo problemas de bienestar, ya estaba sintiendo más problemas de ingreso, estaba sintiendo una cantidad de cosas, se presenta la reforma tributaria, se presentan las cifras de pobreza en Colombia, lo cual es muy importante de presentarlas, y evidentemente causa unos impactos grandes. Si revisamos esas compras diarias por ciudades, Bogotá está por encima del promedio, Medellín por debajo, Cali muy por debajo y Barranquilla por encima del promedio. Miren cómo cada ciudad tiene una dinámica parecida, pero con picos y comportamientos diferentes según las funciones de aislamiento que se dieron en cada una de las ciudades, y esto obviamente tiene implicaciones profundas. Entonces, en un ejercicio que hacemos calladitos, porque esto no lo mostramos nunca, pero entendemos que es el momento de mostrarlo. Todos los días le preguntamos a la gente de 1 a 10, ¿usted cómo se identifica políticamente si uno es izquierda y 10 es derecha? Este indicador es muy volátil. Uno pensaría que eso es un indicador relativamente estático, pero es muy volátil y voy a entrar a profundizar en eso. Pero cuando uno se da cuenta, de una u otra manera, desde el año más o menos 2019, el país de una u otra forma está tendiendo a la centroizquierda en este indicador, llegando a niveles de 5,9, niveles de 5,5 en un momento dado, sobre 10 en esa escala que les menciono. Pero al mismo tiempo, la declaración de estrato de los encuestados nos muestra cómo sistemáticamente se viene desacelerando ese estrato promedio de los encuestados. Entonces, no necesariamente entre más respondientes de ingresos bajos, uno es más de izquierda o más de derecha, pero sí hay algún tipo de tendencia que hay que tenerle cuidado. Entonces, Radar y la Corporación Bienestar se unen para comenzar a lanzar un estudio que quizás comience a circular en 1 o 2 semanas, pero pues hace sentido publicarlo acá, que es el análisis de identidad política. Este análisis lo hacemos con este indicador de izquierda y derecha que les estoy mencionando, pero lo llevamos más allá. Que cuando ustedes revisan, evidentemente, ante la posición presidencial, digamos que había un nivel de 6 sobre 10 en ese indicador, que fue acelerando hacia finales del 19, porque hubo de una otra manera una mejora en las condiciones económicas del mercado, pero tan pronto comienzan los paros en el 19, esto tiende a acelerar hacia abajo de manera importante, como ustedes lo ven, y a diferencia de un pico particular que hubo en octubre del año pasado, la tendencia sigue hacia terreno negativo. Entonces, la erradicación, obviamente, del proyecto de reforma tributaria tuvo unas implicaciones en esto. Manteniendo ese mismo ejercicio, unificamos los datos. Lo que hicimos fue decir, los que nos responden 1 y 2 son de izquierda, los que nos responden 3 y 4 son de centro izquierda, los que nos responden 5 y 6 son de centro, los que nos responden 7 y 8 son de derecha, y los que nos responden 9 y 10, que son de centro derecha, los que nos responden 9 y 10 son de derecha. Entonces miren cómo la izquierda, las personas que se declaran puro de izquierda no son tantas, las de centro izquierda no son tantas, las de centro son cantidades. Y las de centro derecha y derecha también se han venido reduciendo. Si uno mira este mapa en series de tiempo, miren cómo esa autodeclaración de izquierda viene creciendo en las últimas semanas. La centro izquierda no tanto, el centro se frena, la derecha, centro derecha y la derecha inclusive se frena. De una u otra forma hay un cambio en el pensamiento político de los colombianos en las últimas semanas, no tanto porque los colombianos cambien de pensamiento,
sino porque los indecisos comienzan a responder distinto. Y claramente esto, como lo ven ustedes en la gráfica, es todo menos estático. Una de las cosas que nosotros desde los análisis de consumo político hemos querido aproximarnos es entender qué tanto esto afecta las dinámicas de gasto. Entonces, ese crecimiento de la izquierda evidencia que viene cogiendo fuerza más o menos desde el 2020 a nivel de cantidad de población. Ustedes se dan cuenta, a comienzos del aislamiento, esto causa un efecto y viene acelerándose lentamente, pero no a los niveles que tuvimos en el 2019 cuando fueron las grandes marchas por el primer paro unificado del Comité de Paro Nacional. Entonces, ese ejercicio, cuando uno lo revisa, ya no diario, sino mensual, muestra que el centro se está consolidando con mucha fuerza. ¿Cómo entender el centro? Gente que no se quiere declarar de izquierda, gente que no se quiere declarar de derecha, y hay que aprender a leer este fenómeno. Más allá del tema político, quién es candidato de centro, quién es candidato de izquierda o derecha, que a Radar eso no le interesa y nunca se va a meter en ese tema, o es muy difícil que se meta en ese tema. Lo que nos muestra es que ya cerca del 70% de la población se declara de centro, lo cual nos dice, la gente no quiere extremos, la gente quiere soluciones conjuntas, cosas de derecha, cosas de izquierda, más un tema ambidiestro que un tema de una sola mano. Y en ese mismo ejercicio, uno revisar la gente que dice que no responde, miren cómo hay momentos en que esa respuesta es del 80% que la gente no quiere declarar de qué posición política son, pero en las últimas respuestas cada vez más gente está dispuesta a responder. Y entre más gente está dispuesta a responder, evidentemente el indicador tiende más a la centroizquierda, lo cual nos muestra que esos indecisos, que son los que les estoy mencionando, cambian de manera profunda el indicador cada mes. Entonces, si bien el tema político es distante del tema comercial nuestro que continuamente tenemos que tener esto de manera presente. Entonces, en un agregado hecho para los datos de abril, miren cómo el promedio nacional es cercano a, no me acuerdo el número, me tocó aquí escribirme, el promedio nacional es de 5,8. Para las ciudades, la ciudad de más, con el indicador más alto, más cercano a la centro derecha es Cali, el más cercano a la centro izquierda es Bogotá. Obviamente en edad hay unas implicaciones, entre mayor edad hay las personas, el indicador es más alto, entre menor es más bajo, lo cual tiene que ser así. Las mujeres son más dadas a un pensamiento, llamémoslo así, de centro derecha, pero muy marginal frente a los hombres, y de manera clara los ingresos también tienen una correlación sensata. Entonces el indicador sí nos está contando un cuento que tiene sentido, pero con cambios decimales. Cuando lo revisamos por ciudad, nos damos cuenta que también hay volatilidades distintas. Entonces, evidentemente lo que pasó en Cali, que es una de las ciudades que tiene un pensamiento de centro derecha más fuertes del país, ante una minga, ante un paro y ante lo que pasó, pues evidentemente es completamente diferente a lo que podía haber ocurrido en otras ciudades. Detrás de esto, insisto, hay una cantidad de actores y no se puede simplificar a un solo indicador. Entonces, nosotros en Radar hacemos un ejercicio que les hemos presentado algunas veces a ustedes. Decimos qué va a pasar cada año y qué fenómenos económicos de manera clara se van a presentar y esto cómo va a afectar el gasto de los hogares. Ustedes miran acá, de una u otra manera, nosotros en el año 2022 en política planteamos, y en ese texto queda escrito, ustedes miran en el cuadrito azul, en 2020, recuperación, proceso electoral en política, dice, es muy posible que gane un candidato de centro izquierda. Nosotros desde hace un año tenemos anticipado que esto va a pasar. ¿Por qué? Cuando uno revisa lo que pasa en inflación, lo que pasa en precios de petróleo, lo que pasa en los cambios poblacionales en Colombia, va a hacer un análisis de escenarios. Nosotros estudiamos 27 escenarios distintos en función de su posibilidad, o sea, es posible que hoy llueva en Bogotá, sí es posible, es deseable que llueva, no, no es deseable que llueva, ok, es probable que llueva, sí, con una probabilidad del tanto. Son tres variables diferentes. El primer escenario que tomamos es el de petrolización, donde el precio del petróleo crece. El segundo de estancamiento, donde nos quedamos con un crecimiento bajo. El tercero de dinamización, que de alguna manera es el escenario más positivo. Y el tercero es de continuidad, que es algo parecido al año 2019. Estos cuatro escenarios, que son los que estadísticamente nos parecen más sensatos, los analizamos a nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto, donde nos muestra que esto tiene impactos grandes.
Si el precio del petróleo sube mucho, tendríamos obviamente una revaluación fuerte y esto afectaría nuestras exportaciones y si bien ayudaría a las finanzas públicas, generaría otros problemas. En el escenario de estancamiento, evidentemente, estaríamos con un crecimiento de la economía muy pequeño y tendríamos que buscar los mecanismos de una u otra forma para permitir que hubieran más exportaciones y seguramente se darían por las devaluaciones. A nivel de dinamización, que sería el escenario ideal, tendríamos crecimientos cercanos al 2,5%, pero esto de una u otra manera afectaría el tipo de cambio y le pegaría al déficit fiscal. A nivel del escenario de continuidad, digamos que parte de la premisa que el tipo de cambio permanecía relativamente estable, es decir, que no perderíamos el grado de inversión, que sería uno de los grandes generadores de devaluación en un momento dado en el mercado. A nivel social, dependiendo del color que uno le ponga a esto, siempre va a haber una población que pida. O sea, una de las cosas que hay que entender es que la masa no está unificada. La masa no es no solo una masa. Si me meto en el discurso político tradicional del pueblo, no es un pueblo, son muchos pueblos de diferentes personalidades, diferentes necesidades, porque la gente lo que está buscando es identidad. Usted ya no es colombiano, usted es joven marchante, o es camionero, o es del paro agrario, o sea, la gente busca una camiseta de equipo de fútbol para ponerse y sentirse parte del juego. En ese escenario, como ustedes lo ven en temas políticos, estimábamos, y esta diapositiva tiene ya creo que 14 o 15 meses, que el presidente va a ser de centro o de centro izquierda. Puede llegar a ser de centro izquierda y de izquierda relativamente fuerte en un escenario donde en el escenario de estancamiento, digamos que sería el fenómeno de izquierda más consolidado que podría darse, que esperemos que esto no pase, y obviamente en un tema de petrolización, esto podría ser un centro más moderado. Si el precio del petróleo nos ayuda y la devaluación nos ayuda, digamos que de una u otra forma, la gente puede que modere sus votaciones, no hacia izquierda ni hacia derecha, pero todo apunta a que después de un gobierno de centro derecha tienda a llegar un gobierno de centro izquierda. A nivel de gasto de los hogares, obviamente hacemos unas modelaciones de mediano plazo para ver cuáles son las categorías que tendrían un mejor comportamiento. Entonces, para cerrar, el paro obviamente afecta a la economía, sobre todo en el corto plazo, pero en el largo plazo no tanto. Esto va a conllevar a unas negociaciones que afortunadamente parece que el gobierno ya las está manejando de una manera un poco más cordial y más cercana al ejercicio de los negociadores, pero obviamente los paros continúan. Hoy yo no he visto noticias, no sé cómo han sido las movilizaciones del día de hoy, no lo sé, y podría estar diciendo cosas completamente diferentes, pero evidentemente han causado que el mercado se asuste, que hayan declaraciones del mundo entero diciendo que Colombia casi que está a nivel de dictadura, lo cual es un problema muy complejo, y que en las últimas semanas el tipo de cambio haya crecido y los test a 10 años han tenido una curva empinada que muestran que ya hay una cantidad de gente saliendo de sus posiciones en Colombia antes de inclusive la pérdida de inversión. Entonces, estamos ante una situación en la que dependemos que se calmen las aguas para poder ver cómo nos vamos a recuperar. Pero tan pronto se calmen las aguas, nos va a llegar la pronunciación del pico de contagios y eso nos va a meter a unos aislamientos muy agresivos en varias ciudades que van a afectar a mayo de manera muy profunda. Hasta ahí les queríamos contar hoy. Espero no haber tocado demasiados temas y haber sido muy confuso. No sé si hay alguna pregunta. Abrimos el espacio para preguntas. Cualquiera puede abrir su micrófono y dirigirse directamente a Camilo. Muchas gracias. Camilo, bajar la presentación mientras hacen las preguntas. Yo voy a subir, como les comenté al principio, un código QR para que contesten la evaluación de esta presentación tuya. Y en el chat también pongo un link, pueden contestarla por cualquiera de los dos lados, es muy sencilla. Entonces, en este momento pueden iniciar con las preguntas. Los aburrí. Parece que no hay preguntas. Sí, estoy metido mal.
Doctor Camilo y doctor Carlos, no hay preguntas, entonces pues yo creo que fue suficientemente clara e ilustrativa su presentación. Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente esta será una de varias reuniones en las que te invitaremos para que nos sigas ilustrando de qué puede estar pasando en el panorama político y social colombiano. Ok, Y con económico, muchísimo por gusto. supuesto. ¿Ahí me oyen, Luis Fernando? Sí. Sí, perfecto, muchas gracias. Dejo ahí el código QR y el link en el chat. Si quieren, esperamos unos minuticos si alguien de todos quiere hacer alguna pregunta. Gracias, Camilo. Y gracias a la Andy por invitarnos. No, Luis, con mucho gusto. Con todo gusto. Gracias a ustedes. Luis Alberto, ¿tiene alguna pregunta? No, perdón. No. Ok. Agradecerle a Camilo porque siempre uno debe estar informado lo más objetivamente posible y Camilo siempre nos presenta una visión objetiva de los hechos y eso, pues por preocupante que sea, reconforta mucho porque está uno mirando datos y actuando con información dura y no con videos malintencionados y comentarios malintencionados en los chats. Entonces me parece muy valiosa este aporte, Camilo. Muchas gracias, como siempre. A ti, Luis, al contrario. Ya. Yo de pronto tengo una pregunta para Camilo. ¿Cómo estás? ¿Qué, Marcelo? Gracias, Luis, por tus palabras. Ve, Camilo, dentro de los escenarios que ustedes han planteado, ¿han visualizado algún rango de tiempo donde se pudiera desescalar como este paro o eso todavía no se la juegan pues como a decir, ve, entre un rango de tiempo estamos entre 8 y 20 días o cómo están viendo el asunto ustedes? No, digamos que de eso no, ni siquiera nos atrevemos porque no sabemos. Digamos que ahí sí simplemente no sabemos. Nuestra lectura es que no hay un paro. Y yo quiero que ese mensaje quede claro. No hay un paro, son múltiples paros al tiempo. Entonces, cuando usted negocie con la mesa de paro nacional, después tiene que ir a negociar con los camioneros, después tiene que negociar con los jóvenes, después tiene que negociar con otros. O sea, es que esto no es solo un espacio. Entonces, lograr que se abran las carreteras, obviamente es una de las cosas más importantes, que se abran las vías, que se desescale la violencia, es una cosa fundamental en este momento para construir confianza entre los interlocutores del paro, pero nuestra lectura es que puede que una negociación de esta sea larga, como ocurre en un momento dado en una negociación sindical, que no son negociaciones de corto plazo. Vale, Camilo, gracias. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Juan Felipe Henao, Grupo Familia. Primero, mil gracias por la información. Me uno a las palabras de Luis. Mencionaste, pues, en uno de los aspectos por encima el tema de la inversión extranjera, que evidentemente pues, se puede llegar a vulnerar por todo lo que estamos viviendo, más un año preelecciones. Con esas estadísticas que tú tienes de otros paros que han ocurrido, ¿cómo estás visualizando el tema de inversión extranjera teniendo en cuenta lo que está ocurriendo este año y el otro año de elecciones? O sea, podemos ver dramáticamente disminuida la inversión extranjera en el país con base en lo que está ocurriendo y el otro año. ¿Cómo lo ves? La lectura que nosotros hacemos de eso, Juan Felipe, es que la inversión extranjera y la inversión privada inclusive se vuelven muy precavidas hasta que no haya claridad de candidatos presidenciales e inclusive de elección presidencial. O sea, lo que es inversión pura y dura de que la plata venga de afuera y entre a invertir a Colombia en nuevas plantas, en nuevas cosas, eso queda en un stand-by hasta que no haya claridad de qué va a pasar en el mediano plazo con Colombia y en qué tipo de cambio estamos. Por el otro lado, el grado de inversión lo que hizo fue que entraran una cantidad de inversionistas de corto y mediano plazo a Colombia a comprar títulos en el mercado local y a comprar TES, que si Colombia perdiera el grado de inversión, esas inversionistas solo por estatutos, esto no es de mala gente, no es de mala clase, no es una política contra Colombia, nada parecido a eso, simplemente dicen, como Colombia ya no tiene grado de inversión, me toca sacar la inversión de allá, yo no puedo ir contra mis estatutos, es una regla que yo tengo planteada.
Entonces, tan pronto esa plata salga, pues es una presión de salida de dólares que puede tener un impacto en el tipo de cambio grande. Y eso seguramente va a tener un impacto temporal, después un impacto que se irá normalizando, pero eso nos va a causar un ruido muy grande en el mercado. Y esto se compensa de una u otra manera con las remesas. Las remesas siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo de una manera muy importante en este momento en Colombia. Hay que ver en qué momento eso llegaría a voltearse como un indicador negativo de miedo por parte de los hogares, pero hasta el momento lo que hemos visto es que esto no para de crecer y lleva creciendo más de 18 meses, siendo un indicador por lo menos que las personas que están por fuera de Colombia le siguen mandando dinero a los hogares dentro del país para apoyarlos durante esta crisis y aprovechar el tipo de cambio. Listo, Camilo, gracias. No, pues con la respuesta que me das de la incertidumbre aún de candidatos, que pues se verá más claro el otro año, pues casi que este año el tema de inversión extranjera pues sí puede llegar a afectar importante la economía del país, y si se le suma pues una devaluación de ese nivel, pues ahí se va generando el cóctel. El problema es contra quién me comparo. Porque si me comparo contra el 19, pues va a haber una caída. Pero si me comparo contra el 20, puede haber un crecimiento. Sí, señor. Perfecto. Mil gracias. Con todo gusto, Juan Felipe. Camilo, Ramón Lasprella, Azulca. Don Ramón, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Difícil predecir, pero a la luz de lo que has estado observando, ¿cuál podría llegar a ser el menú de la posible reforma tributaria? Ahora, a la luz del nuevo ministro, digamos, como una redefinición de cuotas, de qué es lo que se requiere pues para frentear el tema de la pandemia. ¿Qué pensarías tú con respecto a eso? Yo creo que mucho de lo que propone la ANDI va a quedar recogido en la nueva reforma fiscal y tributaria que va a tener el país. Segundo, va a haber menos presión en ingresos medios e ingresos bajos. El tema del IVA de alguna manera se va a controlar, y el tema de la declaración de renta también, lo cual es una pérdida para el sistema económico, pero pues se entienden las condiciones del momento. Y seguramente va a haber un mayor esfuerzo tributario hacia las empresas y las personas que tengan cierto nivel de patrimonio. Digamos que la gran ganancia que tenemos en este momento es que el nuevo ministro tiene unas condiciones de comunicación y empatía que han permitido que las cosas funcionen bastante mejor. Gracias, Camilo. Pues Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, de nuevo, Camilo, muchísimas gracias a ti por estar siempre tan atento y para respaldarnos en cada momento que solicitamos de tu ayuda. Muchísimas gracias, muy interesante todo. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Esperamos que, y como lo dijo Luis Botero, pues esto haya sido un gran aporte para un momento de tanta incertidumbre. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias a todos y gracias, Camilo. Gracias. A ustedes. Gracias. Sí, gracias. Chao. Chao. Chao a todos, gracias Camilo.